Tú dices, me robó un Nietzsche. No. No. No entiendo por qué no No entiendes. estás entendiendo nada. Nada. Pero ¿por qué usarías Nietzsche para malandro? No estoy diciendo que usas... Son dos palabras No diferentes. usas malandro, Son pues. dos palabras Tú estás diciendo que no se diferentes. usa malandro. No, son dos palabras diferentes. Ok. Lo que estoy diciendo... 3, 2. Coño, me pinga. Siguen porque yo creo que Ajá. este man no entiende. Lo que estoy diciendo es Antes de que que- un Nietzsche... O sea, no estoy diciendo que un Nietzsche y un malandro sean iguales. Lo que estoy diciendo es que un fresa no dice, es que ese bicho es demasiado malandro. Un fresa dice, ese bicho es demasiado Nietzsche. ¿Sí me entiendes? No entendí, pero vamos a No. empezar. No, ¿cómo que no entendiste? Porque no tiene sentido lo que estás diciendo. No. Dale, Estás ya. lento. Estás ¿Ves? lento. Ahí tum. Pues ya pusiste el intro. Ya va, Ya gracias. pusiste Voy a el- hacerlo un poquito más alto para yo imaginármelo para cuando lo esté haciendo. Tum. Ya pusiste el intro. Y no ya. dice más nada. No, Ahí ya. después el turno. Ajá. No, en el No. nombre del podcast. Pero así... Papi, tú eres DJ. Tú eres DJ y tú haces tu vaina. ¿Sabes qué? Eso, un DJ mezcla. Un productor hace música. Ok. Bueno, pero... Eso no O sea, sirve. tú no creas. Sí lo hago, pero es aparte. Entonces, Eres DJ y productor. Bueno, pero tú eres DJ. Exacto. Tú eres DJ y producer. Es como nombre Ajá. y apellido, pues. Sí. Exacto. Pero no tienes que ser los dos. Puede ser uno y ya. Suena- Puede ser el otro y ya. Suena fancy. Sí, algo. Ok. Pero Está son bien. dos títulos de pinga, pues. ¿Y qué características te... O sea, qué beneficios te trae ser DJ? ¿Qué beneficios te trae en tu vida ser DJ? Pasar gratis a muchos lugares. No gastar tanta plata en la calle como la gente en general. Creo que he gastado... Pero no al nivel de un influencer. Coño, se puede comparar. Yo creo que se puede comparar. Es más probable que un influencer gaste más que yo. Y Sí. todo. Claro, porque tú tienes que sumarle el hecho de que hay gente que te brinda. Pero es que por no- ser no es el DJ. mismo público. Verga. No solamente el No sabía local, esa parte. Es sino no que es hay el mismo gente en público. general. Lo que yo digo es que no es el mismo público. O sea, que tú llegas a un restaurante, ajá, tú eres DJ, a mí qué me importa. Ah, no, pero yo no voy por un restaurante. Él es alcohólico. Yo estoy hablando estamos hablando de donde yo me Discoteca, desenvuelvo. discoteca. Exacto. Ok. Nada más ahí. Bueno, sí tiene sentido, evidentemente. Es que depende Del ambiente. del ambiente. Y cuando yo hablo de salir, es salir para la calle, a la Entonces, a ti no te ha discoteca. tocado llegarle a una chama y, o sea, tú no chanceas diciendo... o sea, No vale, qué perdedor. No No, me vayas a decir que sí. No me vayas a decir que sí. jamás. Qué perdedor. chanceas diciendo, Jamás. "Soy DJ", está No, no, mal. qué Jamás. perdedor. Ya va, ustedes me conocen. Sí. Mucho El hombre gusto. tiene 15 años con Ustedes son novia. estúpidos, ¿cómo yo voy a decir eso? Además, que tú no chanceas, Yo no lo digo. empezamos El bicho se Yo no picó. lo digo y no chancé. Es que marico. No te piques. Yo Pero soy- no ¿Cómo gri- yo voy a no hacer griten. eso? Yo no lo digo, yo lo evito. Mira, pero bájale los gritos. ¿Sabes por qué él lo evita? Porque tiene buena labia. Tiene buena labia. No hace falta Y decirlo. escuche, y eres escuche. También. Escuche. Son dos. Labia y cuchi. Vamos a hablar de eso, pues. ¿De qué? De la labia. O Vamos a del entrar- cuchi. No, de la Ese es labia. otro De la tema. labia. De la labia. De cómo empezamos. Exacto. ¿La Ok. labia es mala o no? Depende. Depende de qué. ¿Por qué? A ver, es que hay maneras, o sea, hay maneras, porque tú puedes tener labia sin que se note que tienes labia. O sea, puedes entrar a lo mejor no tan directo, no tan... ¿Pero tenerla es Chimbo. bueno o es malo? No, es bueno. A ver. Pero la gente lo ve malo. No. Pero es que... Sobreutilizarlo es mala. pero, Usarlo- por ejemplo, Sobreutilizarlo pero, está por bien ejemplo, dicho. Si tú eres vendedor, Yo creo. ¿Sobreutilizarlo está bien? Claro. Sí, claro. Claro. pero sobre todo... Me hiciste si dudar. si eres vendedor, tener labia es bueno. O sea, Pero que no si la, lo puedes, escuchas- no la puedes usar en exceso. Viste, ya lo cambié por tu culpa. No la puedes usar en Está exceso. mejor. me gusta. Porque vendiendo, o sea, en el ámbito de vender. Porque llega un punto que no te van a creer, no van a saber Todos cuándo los estás hábitos diciendo son la vender. verdad y cuándo estás diciendo En una vendes mentira. producto, en otra te vendes a ti mismo. Esa es la diferencia. Sé Es tu verdad. propio jefe. Escucha, Emprendedor. cuando eres vendedor no puedes irte de boca con la labia porque llega un punto donde no te van a creer. Van a creer que todo lo que estás diciendo es mentira. Claro, pero Por disfrazar Pero todo. llamamos labia a exagerar un poco lo que estás diciendo. Labia es decir, según internet, ya lo buscamos una vez, labia es decir las cosas bonitas. Para que suene Adornarlas para que suenen bien. Exacto. Eso es la bien. labia. Pero es que evidentemente a la hora de que tú estés vendiendo o te estés vendiendo, Pero hay cosas que no pueden sonar bien. ¿por qué? Porque hay cosas que no pueden sonar bien. Dame un ejemplo. Ven, hay productos que de verdad tienen una desventaja. Hablando de vender. Ok. Hay productos que de verdad tienen una desventaja con Y respecto a personas que otros. también tienen una desventaja. Y personas hay muchísimas. Más las por personas por que- decir algo. Yo puedo agarrar y decir, mira, yo te estoy vendiendo este termo, Ujú. pero resulta que el termo se pela rápido. Ok. Eso es una desventaja. Pero Yo entonces trato... no lo dices cuando estás vendiendo. Ok, exacto, pero entonces no estás usando labia.
No decirlo no es usar labia. No lo sé. No decirlo no es usar labia. No labia, lo sé. labia es tratar de hacer que el tipo sepa que esto se pela rápido, pero lo dices como para que él no se dé cuenta que se lo estás diciendo. ¿Y de qué manera lo dices? Esto está rarísimo. Ya va, esto fue rarísimo. Yo pensé que estaba así en el cine y entró en un pedo de... Marico, qué bueno Sentí que nos sería. iban a asustar Qué demasiado. bueno sería que volviera la luz y tú tengas que editar eso, marico. A few moments later. Dejemos de chisme, hablamos de chisme en el Sí, carro. exacto. Yo no voy a estar mencionando podcast ajeno aquí porque no les quiero dar fama, ¿viste? Va a ser imposible. No les quiero dar fama. Sobre todo. ¿Será no quieres meterte en un pedo tú? Ok. No, a mí no me gusta hacer referencia de gente. Sí, chicos. Porque van a decir, ay, se están copiando. No esa gente, sino los que nos conocen, pues. O sea, nuestros 4 seguidores. Se están copiando, cállate la boca, maldito estúpido. Falta esta luz, falta esta luz. Ok. Todavía no me empezó a grabar. ¿No? Bueno, no sé. Ok. Está grabando. Bueno, se fue la luz. Sí. Pasas, Sí. cosas que pasan, pasan que cosas. que cosan. Ok. Sí, ese. Le gusta burda ¿En qué decirle al pana estábamos? ese. Ocultar la verdad de ciertas cosas no es labia. Vamos a partir de ahí. No lo sé. No, Pero es que labia. No, yo tampoco estoy de acuerdo. Acabamos de hablar de que el concepto de labia es Hablar con gracia. hablar con gracia, hacer que las cosas suenen bien. Si no las dices, no las estás haciendo sonar bien, simplemente las estás ocultando. Creo que lo No están de- llevando un paso más allá. No decir la El verdad concepto no es decir mentira. En eso estoy de acuerdo. O sea, no es no decir la verdad, porque lo estás redactando mal. No es no decir la verdad, es el hecho de ocultar ciertas cosas de lo que estás diciendo. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿Eso es? no es decir mentira. Mira, Ok. te lo pongo así. O sea, mentir Te lo- es decir algo que no es cierto. Exacto. En eso estamos claros. Ok. No, o sea, no decir algo Ok. o evitar decir algo no es Ok. mentir. No. Exacto, Eso es es lo lo que mismo quieres. con la labia. Si yo no te lo estoy diciendo, no es labia. ¿Y cuándo es labia? Cuando está- yo te lo estoy diciendo y a Cuando pesar lo de estás eso te re... diciendo- te lo trato de disfrazar. Exacto, Ok. es lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Ya entendí lo que quieres decir. Y sí Es, estoy de acuerdo. es mejor en muchos puntos tratar de... Hay aspectos que no puedes decir, así como que, mira, marico, este termo es malo, Ujú. pero es el más barato del mercado. Ok. Y eso, te estoy diciendo una vaina mía y te estoy Y lo diciendo... estás opacando. En cambio, si yo empiezo, no, pero es que con respecto a no sé qué, a no sé qué más, a no sé qué más, y te doy toda una charla, llega un punto que me vas a decir, no, este hecho me está cayendo a paja. Ujú. Claro. Ahí es cuando entra el problema Sí, de la labia. Sí entiendo y O sea, la sí labia en entiendo. exageración pasa a ser paja. Todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Sí. Así de simple. Sí, Ok. sí. Ok. Válido. Sí. Entonces, Pero el tema está en cómo sabes cuál es el límite. coño, cuando usas labia para todo ya, basta. Para todo. Para todo, no, tienes que parar en algún punto. O sea, Yo creo que cuando la labia deja de hacer efecto. deja de hacer efecto cuando Cuando lo la utilizas utilizas mucho. mucho. Claro, pero van de la mano, pues. No, O sea, porque... Tú quieres un indicio de que ya te excediste. Si la otra persona ya deja de mostrar interés, ya. Pero es que tú puedes parar en el punto donde todavía no se ha dado cuenta que la estás cayendo a labia. Claro. Es una Van de la habilidad... mano, Sí, tienes que saber, son tienes que una darte habilidad, cuenta, es tienes que una darte habilidad. cuenta. Entonces, yo no uso labia. No me gusta, me da flojera. De pana, no Estoy te en rías. desacuerdo ahí. No Y sé. tú también estás en desacuerdo. Sí, estoy en desacuerdo. ¿Cuándo? Marico, cuando uno habla con... Tú y yo sabemos hablar con gracia. Y Sarit puede confirmar. Es verdad. Bueno, pero que yo sea un galanazo no significa que me caiga labia, o sea... ¡Sí! No, sí, no, lo no, es. no, no, no. Sí, estoy Es de que acuerdo. estamos hablando... Marico, hablar con gracia. Hablar Es lo con que venimos gracia. hablando. No necesariamente tienes que esforzarte para que sea labia. A lo mejor tú Te sale natural. hablas con gracia naturalmente y para ti no es labia, pero para los demás sí. Verga, eso ya es otro punto. Exacto. Bueno, pero Ese no es el quiere decir tema. que No, pero sea labia. hablemos de la labia intencional. O sea, Ajá, cuando exacto, tú sabes que consciente. tú estás cayendo a labia. Consciente, Ah, ok. consciente. Pero también inconsciente. Sí, obvio. Claro, pero En estamos, este o sea, caso, cuando es, consciente. para que sea mala tiene que ser consciente, pues, como que No. tú no puedes utilizar algo en exceso que no sabes que... No, y te voy a poner el ejemplo mío que hablamos la otra vez fuera de Mi cámara. ejemplo. No, mi ejemplo. No sé cuál era tu ejemplo. Marico, pongo esto aquí va en grisecito, Ok. mientras que te explico que ejemplo mío está mal dicho, Ok. mi ejemplo, ¿Sabes que lo voy a dejar y igual? qué risa que te confundiste. Y ¿no? lo voy a dejar Dale, igual. continúa. Ok. Yo dije algo bonito, la chama publica la historia y una persona le escribe a la chama
y me escribe a mí y me dice, tú aquí te pasaste de labioso y te voy a escribir cuando yo necesite labio. Y yo le dije, yo no estoy siendo labioso porque yo estoy diciendo la verdad. Y él viene y me dice... Pero es que Ahí entra otra vez el concepto de labia. Es mentira. Ajá. No necesariamente es mentira. Chévere. Exacto. Y ahora entramos en el tema de que la mayoría de las veces la gente toma la labia de forma negativa Sí. porque se ha utilizado exageradamente con propósitos carnales. Te pongo, Sí. para ver. Sí. Yo te estoy diciendo te amo. Y lo siento, es verdad. más. Es real que yo te amo. Ok. Ahora, si yo agarro y te digo es que te amo porque tu amor quema como la intensidad de 1000 soles, ahí entras a labia. Ahí me estás cayendo a labia. Una foto de Trixie leyendo la cartica. Ok. No, no era Trixie, esa fue la catirita, no me acuerdo cómo se llamaba, a Timmy. No, ¿qué? Sí, No. claro. No. Eso voy a fueron decir los nada papás- porque no fueron sé. los papás de Timmy escribiendo la Verdad, cartica a Trixie. es verdad. Por favor, soy una fanática de es verdad, es verdad. Ok. Una fanática. Entonces, es lo mismo, sientes lo mismo, sigues amando a esa persona, pero en una le caes a labia. Ok. Por eso es que se malinterpreta. No te estoy diciendo una mentira, solamente la estoy expandiendo. Ok. La verdad. Ok. Ok. Estamos de acuerdo. O sea, que es un medio para expresar ideas, básicamente, la labia. Exacto. De una forma bonita. Exacto. Sí. Básicamente, Pero estamos de acuerdo en que la labia, no es mala. No es mala usarla además sí. usarla además es malo. O sea, básicamente hay que estar atento para saber si te están cayendo al labio o no. Porque, ok, una persona Claro. te puede decir que te ama como la intensidad de 1000 soles, pero si después va y te monta cacho al día siguiente, no te ama como la intensidad de 1000 soles. Es correcto. Verga. ¿Entiendes? Pero ya ese es otro tema muy álgido. Bueno, vamos exacto. a entrar al tema Sí. principal ya de una vez. Y Porque con- no vamos a tardar. Pero yo creo que hagas un salto para allá. Verga, ¿y cómo? No está muy peludo. Bueno, cuando tú utilizas demasiada labia, Y que me muero. tú te puedes morir. Te Te puedes pueden morir. querer matar. Exacto. Te intentaron matar. Sí. Fallaron Y tú te en el- quisiste morir porque exageraste. Escucha. Están Escucha excediéndose. esta. Te intentaron matar, fallaron en el intento, quedaste parapléjico, ahora te quieres morir. Entra la eutanasia. Ok. Porque ¿Qué? quisiera, o sea, ¿qué tendría que pasarte en la vida para que tengas ganas de morir? Realmente. Quedar parapléjico probablemente, o sea, no es que, ay, mira, un parapléjico, jaja, no. Pero para mí, el hecho de no poder moverme, No entendí la risa. el hecho de no poder moverme sería heavy, marico. No sé si lo, Ok. no sé si lo aguantaría. Yo creo que yo lo soportaría. Yo creo que yo preferiría no soportarlo. Porque Exacto. después de haber vivido una vida en donde te mueves y eres capaz de hacer tantas vainas, Vea es un esto. choque psicológico muy arrecho Claro, es con un- el cual no puedes lidiar tan fácil como para hablarlo, drenarlo, porque estás Pero es que parapléjico. yo creo que cuando yo estoy atravesando una situación a lo mejor complicada de mi vida, me pongo a pensar en la gente que está mal, realmente. Y digo, siempre se puede estar peor. Eso a mí no me sirve. Yo no sí, me sirve en nada. Yo sí, 100%. Parte y parte. Porque es que se puede estar peor, pero ¿por qué no puedo estar mejor? Pero X, ese no es el tema. Ok. Ese no es el tema. Qué buena frase esta. La eutanasia. Ok. Estoy de acuerdo. ¿Qué es la eutanasia? Vamos Primero a y ver. principio. Ajá, Según- ¿estás de acuerdo sin saber? Estoy de acuerdo. Ok. 100% No, no, de la acuerdo. pana tiene su... Bueno, Ok. Google. Es la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal. Ok. Ok. Básicamente, la eutanasia es Ahí yo digo... ayudar a alguien a que se muera. Ok. Ok. O Esa persona se suicidio quiere asistido. morir. En algunos casos sí, en otros casos no. Ok. Hay dos tipos de eutanasia. Está la eutanasia activa y la pasiva. Ujú. La eutanasia activa es cuando tú provocas por un medio, digamos, una inyección letal o la provocas, por Ujú. así decirlo, por algún medio. La eutanasia pasiva es cuando no necesariamente la provocas, sino que evitas realizar alguna actividad o algún medio por el cual el paciente podría seguir viviendo. Es decir, si Dejar por de darle ejemplo, medicina. una persona que esté conectada o que necesite de una medicina o así sea, también alimentos también, o sea, puedes dejar de darle comida y murió. Ya. Ok. Eso es un estilo tipo de Es la eutanasia. eutanasia pasiva. Entonces, hay países en los que es legal la... ¿En ambas. cuántos? Exactamente. 9. 1, 2, De verdad vas a contar 1, Tres. 2, 3. Sí, porque Cuatro. tiene una banderita. 4 donde la activa es legal. No puedo Bueno, controlar. Siempre está Bueno. presente. 4 donde la activa es legal. Uno de ellos es Estados Unidos y solamente es en Oregon, Washington, Montana, Washington. Vermont, Colorado, Qué feo California la formativa. y Washington, D.C. Ok. Ok. En esos estados es legal el suicidio asistido. Ok. 4 de 50, que son... ¿Cuántos estados tienes? 4 no, 6. Ok, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero yo había leído que en Estados Unidos, o sea, lo que pasa es que
hay un término que es no, es como que el medio que se utiliza normalmente en la eutanasia activa, que es la inyección letal. Ok. La inyección letal es como una mezcla de distintos medicamentos que cada uno cumple una función en el organismo que hace que dejes de vivir. Ok. El primero que se aplica según ley es como un anestésico. Ok. Que lo que hace es que Te como duerme. que relaja al paciente y lo duerme para que después de los otros, o sea, para que los otros medicamentos no produzcan un efecto como tan Brusco. Que no lo sientas tan de coñazo, pues, exactamente. básicamente. Entonces, lo primero es, como te digo, eso, una anestesia. Ok. Lo siguiente es un bloqueador muscular, un bloqueador neuromuscular, que hace que dejes de sentir, o sea, hace que tu cerebro deje de sentir. Y lo siguiente es algo que como que te paraliza el corazón, según lo que leí. Interesante composición. Pero la inyección letal no necesariamente se utiliza para la eutanasia, porque hay países en los que la pena de muerte Es por inyección. es por letal. inyección letal. Oh, ok. Exactamente. Entonces, O sea, básicamente te castigas tu mismo pena de muerte, pues. Con la eutanasia. no. Pero no hay sufrimiento alguno en el trayecto. No, pero te estás Más que el muriendo. más que el sufrimiento de ir caminando y saber que vas a morir. Claro, pero No creo. imagínate, por ejemplo, morirte desangrado. O sea, hay un sufrimiento que dura menos que vivir 40 años parapléjico. Pero sí hay un sufrimiento de por medio. Claro. Así Sí. como existen muertes donde tú en realidad Claro, simplemente pero se no te hay bajó el dolor. switch y ya. No hay dolor. Esa es Si mi es tu pregunta. pregunta, no hay dolor. Ok. No hay dolor porque lo primero, como te digo, lo primero que inyectas es un anestésico. Anestésico. Ok. La pregunta. Exactamente el término o sea, el nombre que se le da, no lo tengo, pero sí es como un anestésico. La pregunta es, ¿por qué o sea, en concepto todo suena dentro de lo que cabe algo que debería poderse hacer tranquilamente, porque hay casos que los ameritan. Sí. Sin embargo, por lo que estoy entendiendo, no hay muchos países en los que está legal. Ok, pero ¿en qué caso la meritaría? Es que hay O sea, una... porque hay tú una- puedes decir, caí en bancarrota, me quiero morir y... O sea, Coño, tiene que haber alguien que pueda evaluar qué casos hay que no. Importante, evidentemente, es que, primero, que el sistema de gobierno funcione. Eso es lo principal. Ok. Porque si el sistema de gobierno no funciona, cualquiera podría morir. Cualquiera Cierto. que desee de corazón morir, mira, tú cumples con los requisitos, vamos a darle. ¿Cuáles serían los requisitos? exacto. Ahí está el problema porque... Bueno, según tienes que cumplir con Salud. ciertas características. Lo primero es, bueno, el consentimiento del paciente. Las características de la enfermedad que tiene el paciente, eso tiene que ser revisado como por un médico que esté autorizado. Esa verificación de ese médico se comprueba por otro médico. Y después de eso, bueno, eso es en casos de que la persona esté consciente. Si la persona no está consciente, eso es otro tipo de eutanasia. De hecho, no solo existe la eutanasia activa ni la pasiva, sino que es la pasiva, la activa, hay una que es sabe. como... No. Sí, Dale. sí, está memorizada aquí en Wikipedia que... No, o Entiendo. sea, me interesa el tema, pues Coño. está. Hay otra que es como si el paciente está consciente, si no está consciente, si es por un tercero, si es un familiar, si esta persona no es familiar, sino que, por ejemplo, yo me morí, pero no tengo ningún familiar que pueda asistirme en esa situación, Ujú. y un extraño toma la decisión, tiene un nombre, ese tipo de eutanasia. Ok. El caso es que, bueno, evidentemente hay muchos médicos que no están de acuerdo, como hay muchas personas que no están de acuerdo, y por eso no están legal en todos los países. País en el que es completamente legal, según lo que sé, es Suiza. Suiza, Bélgica, Australia, Holanda. Esos Sí. 4. Si no me equivoco. Y Completamente Estados Unidos es el legal. quinto. Con los 6 estados que lo permiten. Ajá. Exacto. ¿Qué tiene que pasar? O sea, una enfermedad terminal donde sabes que en algún punto de tu vida te vas a morir por culpa de esa enfermedad, pero que antes de morir te pasa por un proceso de Desgaste. deterioro. desgaste, no es la palabra, de deterioro. Lo digo, No te escuché, quise pero escuchar, no te quise escuché. escuchar. Sí, eso te pasó por la... Sí, 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 sí. De deterioro donde vas a sufrir antes de morirte. Ok, Alzheimer, por ponerlo de alguna manera. ok. Ok. Que es una enfermedad degenerativa, esa es la palabra. Bien. Degenerativa donde vas cada vez empeorando. Bueno, en mi Y caso... llega un punto donde ya ni siquiera vives, o sea, no, Estás. solamente existes. Ok. Sí. En mi caso, bueno, mi abuelo tuvo Alzheimer, mi abuelo murió de Alzheimer.
y evidentemente esa enfermedad es demasiado complicada y le afecta de maneras distintas a muchas personas. Ujú. Pero mi abuelo no solo tenía Alzheimer, sino que también le dio un ACV, Ok. un ACV hemorrágico. Y esto, junto con Un el hueco Alzheimer, aquí todo para abajo. deterioró todo, o sea, todo a él como persona y ya llegó un punto en el que era un vegetal. Entonces, evidentemente es una situación en la que tú dices, wow, o sea, si yo estuviese pasando por esto, definitivamente quisiera morir. Ah, claro. Realmente quisiera morir. Ok. Entonces yo me he puesto a analizarlo con mi mamá y mi mamá me dice, o sea, yo estoy de acuerdo con la eutanasia. O sea, mi mamá es médico y ella está de acuerdo. Y dice que en casos en los que la persona está consciente, evidentemente es difícil, es una situación complicada, pero es su decisión al fin y al cabo. Claro. Que es diferente de los casos en los que la persona, el paciente en este caso, no está consciente. Tomar la decisión como familiar. Pero si que no está también consciente es importante, mucho más difícil. porque la decisión Depende. la tiene que tomar el familiar. Claro. Pero hasta Claro, cierto pero punto esa decisión... tiene que ser más difícil los criterios Tú dices autorizar. el tema legal. Claro. Ok. Pues como que no. Porque puede haber gente que simplemente no quiere intentarlo y dice, ay, Exacto. ya yo no Para puedo. Para esto se tienen que cumplir ciertos requisitos, evidentemente. No es así como que, ay, yo me quiero morir y bueno. Lógico, pero es que tú puedes estar al inicio de una enfermedad como Alzheimer. Que tú sabes a dónde vas. Sabes a Exacto. Y dónde por vas alguna u otra razón caes en un punto donde estás inconsciente. O sea, estás en un estado de coma, por poner un ejemplo, que no tiene nada que ver con esa enfermedad. Pero la que realmente te va a dar un trayecto generativo es esa enfermedad. Ujú. Claro. Que es la que podría estar en los estatutos legales, por decirlo de alguna manera. Ahora, Bueno, pero es que también. por poner un depende, ejemplo. Exacto. Ahora, si yo como familiar digo, no, mira, si yo intento salvar a mi papá, a medida de ahorita hasta que se muera, me das en la quiebra. Yo prefiero que se muera ahorita, no me importa, porque no lo quiero. Bueno, no es como que no te. O sea, tampoco lo pongas así tan feo. Es que hay gente que, un caso, mamá. hay gente que no quiere a su papá, pero X. O sí lo quiero, pero mira, de verdad, yo no puedo afrontar esto. Es difícil. Si lo quieres y de verdad no lo puedes afrontar. Pero es que esa no, o sea, ya cuando pasa a ser tu decisión, o sea, la decisión de un externo, es mucho más difícil. O sea, Sí, tiene que el ser tema mucho más legal, difícil el tema autorizarlo. En temas legales puede ser más Porque complicado. ¿qué pasa en los países desarrollados, por ejemplo, no contemos Venezuela? Ese tipo de esas De personas, verdad, hay que decirlo. esas Se personas me fue la luz. que tienen un seguro de vida muy alto. Por ejemplo, Ujú. o sea, legalizar la eutanasia puede ser una base fácil para fraudes de ese tipo. 100%, Pues es como que, claro. no, bueno, 100%. le dio cáncer, mátalo. Sí. Y el ¿Entiendes? bicho con un De cáncer de acuerdo. dedo. Una cosa así, pues. Ahí es donde entra el verdadero problema, de que tú tienes mucho vacío. O sea, tienes que tener, seguramente, Se mata si te cortas este, si te cortas este no. Guau. Seguramente en los países donde es legal, es un punto muy cercano a la muerte donde ya puedes decir, no, bueno, ya, inyéctalo, porque como a los perritos, pues. Sí. Puede ser. Ajá, ¿por qué la eutanasia en perros sí es legal? Porque Porque el siempre perro se no tiene inventó- dinero. ¿Por qué no del dinero? ¿Qué tiene que ver ¿Qué que no tiene que tenga? ver? No sé, marica. No, yo creo que es Pero porque es que, ¿por siempre, qué más sería? siempre se les ha Pero es que considerado. es un ser vivo igual. Ajá, habla con un perro, pues. Pero es un ser vivo. O sea. Pero es que no hay, ¿cuáles no hay, son? no hay leyes en contra de los seres vivos. Pero ¿qué dice la eutanasia? O sea, las personas que no están de acuerdo con la eutanasia. Evidentemente no es el caso de ninguno de nosotros. Sí. Pero las personas que no están de acuerdo con la eutanasia, ¿qué dicen? Que estás Matando a un ser vivo. matando a un ser vivo. ¿Y los perros? Consideran que su vida es inferior. Pero es que Puede si, ser. si ¿Por ese, qué? No si ese debería, es el pues, argumento, si ese es el argumento, llega una persona esa y me dice eso, no te creo. Ay, cuando te comes una carnita. O sea, no creo que el 100% de las personas que están en contra de la eutanasia sean veganas. Verga, está rudo eso también. Pero sí sería interesante ver qué porcentaje. No debe ser muy alto, porque la mayoría de las personas que están en contra de la eutanasia son aspectos religiosos. Eso iba a decir, puede irse Sí. por allí. Y cuando es un aspecto religioso, en realidad no tiene nada que ver con que sea un ser vivo La o no. eutanasia está hasta medio relacionada con el aborto y todo. Va más o menos, es más o menos Pero lo eso es mismo. un tema muy extenso que no vamos No, otro episodio. que no vamos a tocar. Pero ¿qué pasó con los pollos hoy? No. Apenas. Moriste. Wow. Ay, Dios mío, no puede ser. Pensé que era más. Te lo juro. Bueno. Pensé que era más que. Más Sí, o sea, relacionarlo con el aborto es demasiado complicado, pero sí está medio relacionado y todo. ¿Por qué? Son Lo más o que menos pasa los es que- mismos lo que pasa es que- principios para la gente que está en contra. No para el que está a Exacto, favor, para el que sino para el que está en contra. Exactamente. Entiendo. Pero yo lo estaba hablando de hecho con mis papás y llegamos a la conclusión de que
el aborto es un tema medio complicado por el hecho de que es una vida que va, o sea, que va a nacer, o sea, que va a llegar, Que va a empezar. una vida nueva que está apenas empezando. Ujú. En el tema de la eutanasia es una vida que ya se formó y Ya que vivió. ya vivió y que ya no hay más Y allá. ya se deja morir. Ya no hay más allá. Entonces es como, no sé. Pasa por el mismo contra, pero o sea, para mí, yo estoy a favor. ¿Por qué? Por eso mismo, porque estoy a favor más de la activa que de la pasiva. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque para mí es como que, ya va, yo puedo, ya de cierta edad, estipular, mira, men, si yo caigo en cama, déjame morir ya. Yo estoy de acuerdo O sea, de con- manera de un testamento, por decirlo de alguna Ujú. manera. Ahora, si tú no estableciste eso antes de caer en esa enfermedad y lo vas a estar, o sea, ya luego de que ya caíste y no lo puedes establecer, entras en un hueco grande. Yo estoy más de acuerdo con la activa que con la pasiva por el simple hecho de que siento que la pasiva puede llegar a ser doloroso y todo. O sea, porque si tú me estás diciendo que, ponte que yo soy cuadraplégico, ¿fue que dijimos? O parapléjico, sí. Sí, bueno, es que hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que hay parapléjico- diferente, yo sé que hay diferencia, pero dijimos parapléjico, pero... de la cadera hacia abajo, las piernas. Ajá, Cuadrapléjico de los hombros hacia abajo. ok. Hay diferencias, pero de Todos los días se cualquiera, aprende algo nuevo. de cualquiera de las dos maneras está medio chimbo. Sí está Ok. chimbo, pero, o sea, hay personas parapléjicas que tienen más, o sea, toma en cuenta que no puedes mover, si eres cuadrapléjico no puedes mover tus brazos, puedes mover solo, hacer Lógico. expresiones, o sea, hay personas cuadraplégicas que ni siquiera pueden mover el cuello, entonces, Está heavy. toma en cuenta que si eres parapléjico Es es más, pesado. Sí. es más suave, digamos. No es suave, pero es más suave. Y esa Parapléjico persona- aquí arrecho, ¿cómo va a decir que eso es personas suave? cuando no son de, o sea, las personas que son cuadraplégicas, que normalmente es por un accidente, su enfermedad les da dolor, o sea, les duele. Así no pueden moverse, duele. Entonces ellos toman calmantes, imagínate que tú eres una persona cuadraplégica y te va a aplicar eutanasia pasiva y te dejan de dar lo que hace que evite el dolor. Claro. Es doloroso, entonces Sí. es más fácil inyectarte algo que sabes que ya. Te acabó pone a con tu dormir vida. literalmente como Y los ya. animales. Ok. Me Chévere. parece, en ese caso estoy más de acuerdo con la activa que con la pasiva. Ahora, en un caso ya como una enfermedad terminal, que por ejemplo estés conectado a una máquina y dejes de, o sea, no es quitar... O que no haya dolor involucrado indiferentemente de, Porque puede existir de la que... confusión entre activa y pasiva en el caso de la máquina, porque si yo te desconecto de la máquina, estoy provocando tu muerte, Cierto. pero también estoy evitando algo que Que me mantenga. te mantiene. Entonces, ¿es activa o es pasiva? Para mí es pasiva. Lo que pasa es que Para mí es no activo. hay señal para buscarla. Estoy casi seguro que, No, vamos a buscar ese ejemplo. Pero Claro. según tú. estoy casi seguro que es pasiva. A mí me parece que es pasiva. Lo acabo de leer, pero no me Porque acuerdo en cuál de las estoy- 1000 páginas que tengo porque abiertas. estoy quitando algo que te mantiene con vida. O Pero sea, estás sí. decidiendo quitarlo. Está rudo, Está rudo, está está un rudo. vacío ahí, pues. Hay confusión, Sí, hay sí, sí, confusión sí, en, sí, ese, sí. en ese aspecto. Pero en los casos de una enfermedad, de un coma o a una persona que sabes que depende de la máquina, quitársela, estoy de acuerdo en ese caso. Pero es que depende 100% del caso el tema de qué tipo de eutanasia aplicar. Ajá, mira. Ujú. Ajá, la pasiva, Ajá, mira, ese la caso. pasiva es la supresión o no aplicación de medidas que mantienen o pueden mantener a una persona con vida. ¿Ok? Eso nos lleva a que si tú le quitas por decir algo, la ayuda respiratoria a un paciente entubado, Ujú. es pasiva. ¿Ok? ¿Y la activa qué dice? La activa Ahí es cuando se empieza a confundir la cosa, porque son términos medio... es la acción para poner fin a la vida. Es la acción para poner fin a la vida. Punto. Es ejecutada por un médico. Y si yo te desconecto, que No. te va a Creo que desconectar lo puedes- el sobrino, no te estoy va a matando, desconectar el no, médico. no, pero no te estoy matando. Creo que puede ser, o sea, puedes verlo como activa a partir de un punto de vista moral. Porque hay alguien que está desconectándolo. Ok. No, pero, o sea, Pero simplemente está en dejando. términos generales, es pasivo. Exacto. Ok, Es pasiva. estoy de Ok. acuerdo. Es activa o pasiva. Listo. Es Versátil. pasiva, no seas exacto, terca. Es versátil. Exacto, se va para los dos lados. Se va Uy, para el listo. lado. Pero. Básicamente, el único país del mundo donde queda que es ilegal es México. Que es 100% ilegal. Es ilegal. O sea, no es Tú que no puedes desconectar a alguien. Ok, verga. Pero es que ahí es cuando yo me pongo a pensar, o sea, Y si hay gente que se arruina, No lo puedes desconectar. Por ejemplo, en casos Me extremos quedo en la calle. como tema pandemia y tal. O sea, sabemos que el tema de la pandemia, hay personas que necesitan más estar conectadas a una máquina para respirar que otras. claro. Con el tema del coronavirus, pues.
a lo mejor un paciente joven de unos 20 y tantos años no tiene la misma necesidad respiratoria que un paciente ya de edad adulta, de edad mayor, o sea... Ok. Y si aquel está conectado y en este ese caso, necesita. en ese caso, si este está conectado, el de 20 años, y este no, y no tienes más máquinas, ¿sí me entiendes? Está heavy. El que está primero queda conectado. El otro mala suerte. Mierda. No sé. Está heavy, está heavy. Es ilegal, ¿qué Chimbo, quieres está que te diga? chimbo. ilegal. Bueno, está Sí, chimbo, es exacto. Es así, pero está chimbo, está chimbo. Es así. Por eso dije al principio que depende mucho de si el gobierno funciona. Porque aquí en Venezuela no lo podría hacer. O sea, ¿Quién eso está decide? claro. Todos Hay a favor. gente, todo el mundo abusaría de eso. Pues. Todo el mundo Todo, usaría, todo. porque las leyes no funcionan. Claro. Entonces imagínate que aquí... Pero hay que irnos a un para panorama general. O sea, no se puede tomar Venezuela como ejemplo para nada. No, evidentemente no. Y países en los que no funciona el gobierno tampoco. Toda Latinoamérica. Bueno. ¿A favor o en contra? A por favor. favor. A favor, todo. Todo. Ya podemos cerrar. Ah, ya está legalizado. ¿Ya? Claro. Ah, ya listo. En nuestro Ya país, puedes en desconectar mi- nuestro país, ¿Ya? En nuestro país. en nuestro país la legalizamos. Se puede. Ok, ya, la Sí. legalizamos. Ya. Ok. Listo. Sí. Nos vamos. Nos vamos. No.